T Digital, un programa donde se procura disminuir la brecha digital. Hablamos de tecnología de información y comunicación en forma sencilla, en compañía de expertos en la materia. T Digital, con Randy Valverde, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde. T Digital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno tenerlos nuevamente por acá en un episodio más de T Digital en esta quinta temporada, hablando con las diferentes startups de todo Latinoamérica. La verdad es que estamos muy contentos de este recorrido que hemos hecho y hoy tenemos una invitada muy especial, Ana Carmona. Bienvenida. No sé si antes de presentar tu proyecto, tu startup, te presentas un poquito y nos decís quién es Ana Carmona. Adelante. Gracias. Bueno, mi nombre es Ana, soy emprendedora. Yo soy, bueno, en realidad de profesión soy pianista clásica. También soy violinista. Estudié maestra de preescolar, o sea, como maestra de kinder, ¿verdad? De teacher de kindergarten, ¿verdad? Sí. Y también estudié pues negocios, emprendimiento, luego estudié muchísimo, me especialicé en temas de negocios, emprendimiento, y ahora también ya soy certificada como gestora de innovación, y más bien ahora yo soy asesora de empresas también. Sí. Buenísimo. Yo conozco a Ana de una comunidad de startups acá en Costa Rica y en este mes de la patria, hay que apoyar muchísimo a todas las startups de Costa Rica y tirarlas para arriba. De hecho, sí. Ana tiene para mí una startup buenísima que se llama Analytic Music Academy. Espero no haberme equivocado con el nombre, siempre digo eso porque buenísimo. Y además de eso, sos muy activa en la comunidad y apoyas a muchísimas de las personas que están en la comunidad de startups. Pero antes hablemos de qué es Analytic Music Academy. Ok, bueno, Analytical Music Academy es una academia que enseña instrumentos musicales, pero no es como las academias tradicionales, porque nosotros enseñamos a que los niños aprendan a leer partituras con matemáticas. ¡Wow! Ajá, y más sorprendente es desde los 3 años de edad, o sea, niños desde los 3 años, o sea, personas que son analfabetas, ¿verdad? Entonces, eso es como lo más sorprendente, porque los adultos damos por sentado muchos principios de electroescritura, ¿verdad? Que leemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Centramos la mirada de izquierda. Muchos principios de electroescritura que ni personas analfabetas, niños muy pequeños no tienen. Entonces, comprender una partitura con matemáticas que terminen tocando un instrumento musical a los 3, 4 años, ese es como lo novedoso de este sistema. Qué carga y qué innovador, porque efectivamente, cualquiera diría música y matemáticas, ¿verdad? ¿Qué relación tiene? Entonces ya desde ahí se escucha sorprendente. Y sí, para mí aún más, porque tengo una pequeña de 3 años, ya casi a punto de cumplir 4, que entonces vas a tener que explicarme más para ver si la llevo y la meto, porque... Ya está lista. Buenísimo, ya sí. Está lista. Sí, Ana, ¿cómo nace esta idea? Porque cuando uno tiene una idea de un proyecto, de una startup, siempre hay muchos peros, ¿verdad? Si no sale, si invierto mucho tiempo, a nivel nacional, si no cuento con el apoyo, porque siempre hay muchas trabas, ¿verdad? El tema de la tramitología acá en Costa Rica particularmente, no así en otros países de Latinoamérica, pero ¿cómo nace esta idea y cómo la llevas a lo que es hoy en día? Ok, ¿cómo nace? Nace porque identifiqué un problema, ¿verdad? Una carencia dentro de un sector. Y bueno, como muchas otras personas, asesores, incubadoras, también siempre terminan aconsejando es que trabajen resolviendo un problema en algún mercado, ¿verdad? Entonces, antes de que yo entrara al mundo de emprendimiento, yo trabajaba dando clases tradicionalmente de piano. Entonces yo no sabía ni conocía todo el mundo de emprendimiento y startups y nada de esto. Yo simplemente trabajaba. Y trabajando sobre la marcha como una profesora más común y corriente, ¿verdad? Sobreviviendo, ahí trabajando, fue que identifiqué. Entonces, por iniciativa propia, yo dije, voy a hacer algo al respecto, porque yo identifiqué que los niños no aprendían a leer las partituras, ¿verdad?
con los libros que había tradicionalmente. Incluso yo atendía niños de otras academias, o yo trabajaba, o me traían a mí niños que habían estado en otros lugares, y yo misma identificaba como maestra preescolar, ¿verdad? Yo decía, ha estado esta niña 3 años en tal lugar. Exacto, viene conmigo, tiene 5, 6, 8 años y no sabe leer una partitura, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿por qué pasa esto en el sistema, no? Entonces ahí fue cuando empecé a investigar, a averiguar, y mapeé todos los libros de Costa Rica, mandaba a traer libros de Europa, incluso cuando amigos viajaban yo les decía, tráiganme, y me traían los mismos que estaban aquí. Entonces, al final, ¿verdad? Hice una investigación, me di cuenta que en realidad era una carencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nació? Porque identifiqué una problemática, y en base a querer resolver esa problemática fue que entonces desarrollé libros, ejercicios, etcétera. Pero eso fue el inicio. Ya después se hizo más grande de lo que pensé en un inicio, pero surgió por eso, ¿verdad? Siempre tratando de resolver un problema y dar una solución a una población, y por dicha resultó muy, muy bien. El famoso modelo Canvas para startups, ¿verdad? Buscar eso que hace falta y darle muchas energías. Y veo que tu emprendimiento, tu startup, ya no es solo nacional, porque atendiste una problemática a nivel global, porque dices de que te traían libros que en todo mundo, digamos, estaba haciendo lo mismo. Exacto. Esa es la idea. Cuando, digamos, eso te lo estoy diciendo cuando yo todavía no estaba inmersa en el mundo de emprendimiento. Yo como profesora simplemente comprometida y ver que pensando en el bienestar de los estudiantes, yo dije, voy a hacer algo, ¿verdad? Entonces fue que empecé a trabajar, desarrollé y hice una investigación científica para saber cómo es que piensa un niño, cuál es el proceso de aprendizaje de un X nota musical, un símbolo, porque las partituras son esos, un montón de símbolos, es como programación. Entonces la programación. Es increíblemente difícil, es muy difícil, y hay que decodificarlo en el momento para poder tocar, ¿verdad? Entonces es bien difícil, y además está hecha pura matemática. Entonces yo hice toda una investigación. Todo esto que te estoy diciendo lo hice todavía sin haber estado inmersa. Digamos que fue como muy intuitivo de mi parte y muy orgánico. Ya después fue que me di cuenta que sí, estaba haciendo un prototipo, estaba haciendo un producto mínimo viable, ¿verdad? Estaba poniendo a prueba muchas cosas. Y ahí fue cuando ya empecé a estudiar y a entrar de lleno, cuando me di cuenta de la magnitud y del impacto que podía tener, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, porque al fin y al cabo la música la aprenden igual, la partitura aquí, que en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando ya entré de lleno a estudiar los temas de emprendimiento y a hacer match, ¿verdad? Entre lo que yo estaba creando más lo de emprendimiento, dije, wow, esto es muy grande, ¿no? Y me asusté, por supuesto, pero seguí porque me interesaba, y era más importante ver a los niños y a las niñas felices, tocando maravilloso a los 4 años, ¿verdad? Como te digo, personas que no son alfabetizadas, pero estaban tocando. Entonces ahora estamos ya después, esto te digo, hace algunos años, ya ahora sí estamos de lleno con la cabeza y las energías puestas en la internacionalización. Buenísimo. Empezaste a trabajar el proyecto, y ¿cuándo fue que te diste cuenta que era una startup o era un emprendimiento que tenía mucha fuerza? ¿Y cómo fue esa acogida a nivel nacional? Ok, yo me di cuenta cuando sin querer entré a una competencia de negocios. Sin querer, ¿verdad? Porque no sabía tampoco que estaba inscribiéndome en una competencia de negocios. Me recuerdo bien, era la competencia Yo Emprendedor, que es una competencia internacional. Entonces, porque nada más decía que tienes un proyecto novedoso y te ayudamos, y yo me inscribí. Me inscribí. Luego, con las reuniones y el proceso, ¿verdad? Ya veía que había gente de Honduras, de El Salvador, de otros lugares, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y cuando hablaban de premio y de eliminatorias y de esto y de aquello, y yo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, ahí fue, yo entré en Costa Rica decimos muy pollita, muy, ¿cómo se dice? Muy junior, sí. Claro. Entonces, fue muy bonito porque al final llegué a la final de la competencia. Wow. Sin saber de emprendimiento. En el proceso te dan
ciertas charlas, herramientas, cursos, ¿verdad? Cómo hacer un pitch, el modelo Canva, el proceso prototipado, etcétera. Ahí lo aprendí así, flash, y por primera vez. Y sin embargo, al ser primeriza, igual llegamos a la final. Recuerdo que nos ganó una crema con nanotecnología, pero se vale, o sea, está bien. Claro. Yo más bien quedé muy impactada de haber llegado a la final, ¿verdad? De estar entre los últimos finalistas, 5 finalistas de toda de esta competencia internacional. Entonces fue muy, muy, ¿cómo se dice? Muy placentero, ¿verdad? Porque no lo creía, yo no lo creía, ¿verdad? Sabiendo que no tenía tampoco ni la preparación, pero sin embargo el proyecto, ¿verdad? Impactó y nos fue muy bien. Ahí fue donde me di cuenta que realmente necesitaba prepararme muy, muy bien. O sea, ahí fue como cuando vi hacia dónde va y cómo debe ir, cuál es el camino y la ruta que debe de tomar. En ese momento fue. Ok, más o menos, perdón por la pregunta, pero ¿hace cuánto fue esto? Porque hoy en día, digamos, tu proyecto lo veo bastante robusto, bastante fuerte y con una proyección a nivel internacional. Sí, eso fue hace 5 años, tal vez. Ok, muy bien. Sí, 5 años. Luego de ahí participamos en otras competencias, también ganamos, ya no quedamos en la final, quedamos en primer lugar, ya, entonces ahí sí nos preparamos. ¿A nivel de Costa Rica o a nivel de Latinoamérica? A nivel de Costa Rica. Okay. A nivel nacional, le ganamos a otros emprendimientos y startups también, a nivel nacional y también a nivel internacional como semifinalistas y finalistas también. Entonces, participamos ya, nos preparamos mejor, por supuesto, ya la experiencia ya la habíamos vivido, entonces nos preparábamos mejor para estas competencias. Fue muy, muy enriquecedor y hace 2 años más bien, podemos decir que en pandemia fue cuando decidimos tomarle la seriedad para hacerlo ya como con la ruta definida exacta para la internacionalización. La virtualidad por el tema de pandemia nos ayudó muchísimo más bien, porque eso le dio le quitó el miedo a las personas de usar la virtualidad para tomar clases. Entonces eso más bien nos abrió posibilidades para no solamente tener la academia física y hacerlo presencialmente, sino que también llevarlo a provincias y damos clases, sí, a Guanacaste, a La Abuela, a Cartago, diferentes. Eso te iba a preguntar, 5 años, pero llega una etapa muy difícil, yo creo que para todo el planeta, ¿verdad? Donde efectivamente tuvimos que tomar este concepto de la virtualidad, de educación en línea, y adaptarlo, ¿verdad? No quiere decir que ahorita seamos expertos, pero por lo menos adaptarlo. Muchos fallaron en el proceso, debo decirlo, que digamos a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿verdad? En la parte pública. En la parte privada, digamos, teníamos un adelantamiento, pero bueno, dejemos eso de lado. Muchos fallaron en el proceso de esta digitalización, de estas clases en llegó, pero otros más bien lo aprovecharon y se dieron esa oportunidad para crecer más. ¿Cómo les fue a ustedes? Porque ya lo mencionaste, es que llegó ese momento y tuvieron que analizar la oportunidad. Claro, al principio nos asustamos mucho, ¿verdad? Porque nosotros teníamos todo presencial, todo era presencial, incluso clases a domicilio, ¿verdad? Donde una profesora se desplazaba, iba a la casa y daba una clase personalizada en la casa de un estudiante, ¿no? Pero con lo del COVID, ¿verdad? Cuando te decían no puedes salir a las 5 de la tarde, ya todo cerrado, nadie puede circular afuera. Entonces, ¿cómo voy a ir a dar clases, verdad? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces nos asustamos muchísimo. Nadie salía, nadie interactuaba entre sí, entonces, pero como fue forzado, digamos, el hecho de que las reuniones y todo, teletrabajo, entonces las mamás al final empezaron a ceder, ¿verdad? Entonces fue como a aceptarlo y a adaptarse. Y los niños y las niñas también empezaron a saber cómo usar la cámara, cómo ponerlo en el ángulo que es. Entonces fue como una adaptar costumbres nuevas, ¿verdad? Adoptar costumbres y mecanismos nuevos. Y eso nos ayudó y nos facilitó porque entonces más bien ya no solamente atendíamos a un estudiante a la vez, podíamos atender a 2 o 3 porque las profesoras podían dar clases al mismo tiempo, ya no solo en un solo lugar físico, ¿sí?
Entonces, porque Y aprovechaban más el tiempo porque el traslado consume tiempo, entonces podían acercar muy bien. O el piano, por ejemplo, dar clases, por decir, de 4 a 5 de la tarde. De 4 a 5 podía haber 2 o 3 profesoras cada quien en su casa dando la misma clase. Claro. O sea, diferentes estudiantes a las 4 de la tarde. Entonces, más bien se maximizaba. Antes era una profesora tenía que esperar que desocupara el espacio físico para poder dar clases en ese espacio físico. Entonces, fue para mucho desarrollo y posibilidades, porque, como te digo, el espacio físico, el tiempo se aprovechó, las distancias también. Por todo lado se nos ajustó y nosotras nos ajustamos bien también. Buenísimo, qué carga. Ahora viene la siguiente etapa donde uno pregunta, por ejemplo, yo el otro día hablando con unas startups de Chile que se llama Kimen, ellos dijeron, nosotros ganamos la competencia y en Chile hay mucho apoyo porque está digitalizado todo. Yo creía, ¿verdad? Tenía ese mal concepto que en Costa Rica quizás no existía ese apoyo, ¿verdad? Sí hay una traba con el tema de la tramitología, pero eso dejémoslo de lado. Pero veo que existe una comunidad muy activa, vos sos parte de esa comunidad y ayudas mucho, aconsejas porque ya han pasado por la experiencia, y veo que el tema de emprendimiento, de startups aquí en Costa Rica es de uno, ¿verdad? Hay que comprometerse, ponerle muchas ganas y no dejarlo morir en el intento, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿en Costa Rica existe ese apoyo, verdad? O hay un factor que es muy de uno que no puede dejar uno arrollarse, digamos, en el camino? Sí, a ver, digamos que yo le digo a la gente, yo soy veterana en el tema de emprendimiento porque yo empecé a emprender cuando todavía no había montones de mecanismos que hay hoy en día. Por ejemplo, no estaba ni siquiera la Asociación de Emprendedores de Costa Rica, que en ese momento, bueno, ahora yo trabajo ahí, es de reciente creación, tiene apenas 3, 4 años. Entonces, cuando yo empecé a emprender, no se hablaba tanto de startups. Yo pasé también por procesos, digamos que yo tardé mucho tiempo porque mi curva de aprendizaje fue bastante accidentada, ¿verdad? Primero, yo soy mamá soltera, entonces también eso, el factor de tener que atender a mi hija, llevarla a la escuela, hacer esto, hacer la comida, planchar la ropa, ¿verdad? Hacer muchísimas cosas, ser mamá también, tareas, exámenes, más trabajar, ¿verdad? La operación de comer diariamente, hay que trabajar. Y además trabajar sobre el desarrollo del emprendimiento o la startup en sí. Entonces, digamos que fue bastante duro y eso me ha consumido mucho más tiempo que tal vez a otra persona le puede resultar con menos ajetreo, ¿verdad? Entonces, por ahí, luego, pensar en una startup es pensar en que vas a desarrollar algo muy grande. Entonces, empezar por ahí, por uno mismo, por una misma, decir que voy a hacer algo muy grande a pesar de que los otros no me entiendan. Y esto quiere decir que en el camino a mí personas me aconsejaron mal, ¿verdad? En algún momento, no todas, algunas sí, tal vez porque no lo sabían, pero yo me lo creí. Entonces, por ahí hay que empezar también uno mismo, una misma, a empezar a definir, a ser selectivo, con qué tipo de asesores, personas, comunidad, voy a empezar a relacionarme para que nutran el camino al que yo quiero. Y el camino que yo quiero es muy ambicioso y muy grande, ¿verdad? Entonces, cuando pienso que voy a hacer una startup, tengo que pensarlo siempre a lo más grande que pueda haber. Y hay organismos, hay instituciones que están preparadas para eso. Hay otras personas que todavía no tienen las capacidades o la educación o la formación para apoyar, pero está bien, ¿verdad? Así como en todos los gremios hay sectores más robustos que otros, ¿verdad? Dentro de los actores es esto, ¿verdad? Empezar a buscar. En Costa Rica, la tramitología para el emprendimiento tradicional ya de por sí es bastante tedioso, ¿verdad? Lo es. Horrible, comparado con muchísimos países, porque yo estaba en otros países, en Berlín, donde he comparado el periodo de incubación o cómo se apoya en trámites, ¿verdad? Entonces Costa Rica está muy atrás para el tema de emprendimiento tradicional y para el tema de startups aún más.
¿verdad? Aún más le falta el incentivo legal, ¿verdad? Porque todavía no hay ni se mastica el concepto como debe ser, y la naturaleza del crecimiento y del desarrollo de una startup es muy distinta al de un emprendimiento tradicional y requiere herramientas diferentes, herramientas y instrumentos financieros, de apoyo, legales, muy distintos, que todavía muchas personas tomadores de decisión políticas no tienen idea cómo crear esas herramientas. Entonces, por ahí yo le digo a la gente, busquen interactuar con otros startups, con otros fundadores, ¿verdad? Para que se nutran de este conocimiento, ya que todavía Costa Rica le falta madurar en eso. Nosotros, ¿verdad? El grupo de WhatsApp donde estamos, eso se formó orgánicamente, ¿verdad? Por pura iniciativa, y vos ves que nos compartimos documentos, muchos materiales, tips. Exacto, muchos tips, consejos, porque solo nosotros sabemos lo que es vivir la dinámica y naturaleza intrínseca de lo que es una startup. Entonces, por ahí buscar siempre, no sé, también en internet, bueno, obviamente investigar muchísimo, escuchar podcasts como estos, siempre buscar mucho contenido de actualidad que te nutra en la aspiración y en la meta que quieres, ¿verdad? Para poder madurar como persona, y de paso, que es, en mi experiencia te puedo decir, el entorno va madurando, ¿verdad? Porque entonces a la hora que yo hablo con un asesor, yo le hablo con propiedad sobre un X tema, y la otra persona, ¿verdad? Entonces empieza a compararse, y entonces esta persona, ese asesor o esa otra, empieza también a capacitarse y a buscar más para estar a la altura, ¿cómo decirlo?, de lo que los emprendedores nosotros vamos empujando, ¿verdad? Entonces eso es bueno, porque si nosotros nos nutrimos, el entorno también empieza a jalar y a llevar el ritmo. Entonces por ahí eso es positivo también. A mí me encanta la comunidad porque efectivamente hay muchos buenos consejos, ¿verdad? Póngale, haga esto, mira, a mí me sirvió esta herramienta, pero también hay como que un factor común, sí, nos cuesta mucho por el tema de la terminología, acá no sé si solo en Costa Rica o Centroamérica, pero también te dicen, ok, tirala para arriba, o sea, vamos a ver si existe esa posibilidad, digamos, de ir a Estados Unidos, por ejemplo, pero estos son los pasos que tienes que seguir y hay que ir con mucho cuidado, ¿verdad? No se la juegue. Pero también siento como que hay ese miedo. Vos acabas de mencionar que fuiste a Berlín. De hecho, recuerdo que comentaba los tips y estabas hablando de cómo te estaba yendo en el canal, ¿verdad? Entonces, la gente se motiva con eso. Cuando uno ve que dentro de la comunidad hay una persona que lo logra, uno dice, si ella pudo, si ellos pudieron, nosotros también, vámonos fuerte. Entonces, veo que tenemos la posibilidad de crecer para afuera, más bien. Claro, y es vacilón porque cuando yo estuve allá, ¿verdad? Yo le pregunté imagínate, al encargado ¿cómo se llama? Espérame, de la Comisión de Asuntos Exteriores de Alemania, ¿verdad? El encargado de Asuntos Exteriores. Yo le pregunté, ¿qué consejo cree que nos puede dar a los emprendedores, a los emprendimientos latinoamericanos, para que podamos nosotros, o qué puntos de mejora identifica Alemania en nosotros, los emprendimientos de acá, para nosotros poder llegar más rápido allá? Y la respuesta fue, nada. Nosotros más bien somos los que tenemos que aprender de ustedes. Entonces, y esta pregunta la hice con diferentes otros actores del ecosistema emprendedor allá, ¿verdad? En 2 incubadoras distintas, con la ministra de Educación de allá, de Berlín, ¿verdad? Con diferentes catedráticos de universidades de emprendimiento de allá. Y todos me dijeron lo mismo, nosotros somos los que tenemos que aprender de ustedes de Latinoamérica. Porque, y ahí fue donde me di cuenta que en realidad tenemos una mentalidad todavía antigua, no sé, de que Europa es wow y nosotros somos pobrecitos, ¿verdad? Y no, en absoluto. Más bien ellos envidian cuánto hemos prosperado como países en vías de desarrollo. Más bien cuando ellos tratan de buscar solucionar alguna problemática en un país muy necesitado, piensan en África
o en ciertos países de Asia. Ya más bien a Latinoamérica nos ven como un país referente llenísimo de Una talento. competencia. Sí, no competencia, más bien como lleno de talento, de mucho Ok, talento, de muy muchas bien. capacidades. Hemos avanzado muchísimo en Latinoamérica. Entonces, esa perspectiva de que nosotros estamos aquí y allá tan lejos, no es así. Y es más fácil, solamente es una cosa mental o una idea muy antigua. Así yo creo que literalmente es una idea muy antigua. Más Claro. bien ellos quieren reclutar talento, están necesitados de reclutar talento. Allá hay escasez de talento como el que hay aquí en Costa Rica, por ejemplo, en áreas de todo, desde enfermería, medicina, tecnología, eh, de todo, de todo. Entonces, eh, nosotros tenemos las capacidades, tenemos con qué, es solamente de empezar a rozarnos más unos con otros, a interactuar más para darnos cuenta que de verdad sí podemos tener impacto grande. Allá, por ejemplo, en Europa les preocupa la seguridad alimentaria, les Ok. preocupa muchísimo el asunto energético. Aquí nosotros eso lo tenemos bastante resuelto. Nosotros no dependemos como depende Alemania, por ejemplo, del 90% del gas viene de Rusia, del gas que ellos necesitan para calefacción, para montones de cosas. El 90% de Rusia, ¿verdad? Ujú. Cultivo depende muchísimo del agua y nosotros aquí tenemos mucha agua, tenemos energía renovable eléctrica. Entonces todo eso me lo decía a mí, pero es que ustedes son envidiables más bien, ¿verdad? En Costa Rica. Ustedes tienen un talento que han desarrollado tantas cosas. Entonces, ellos están preocupados por cosas muy básicas como el tema de alimentación y energía. Y aquí Ujú. nosotros ya lo estamos resolviendo. Entonces, es Claro. cuestión de que nosotros como emprendedores de startups, de verdad, no tengamos mente cerrada o mente muy a corto Chiquitita. plazo. Ajá, sino que de verdad pensar de que lo que podemos hacer puede impactar mundialmente. Y lo mejor es que realmente hay personas que lo están necesitando, hay países que están necesitando de nuestro talento. Y pensar en grande no tiene por qué asustarnos, porque al fin y al cabo es un pensamiento muy noble. Saber que, al menos en mi caso, ¿verdad? De nuestras startups, es ayudar a niños y niñas a que se desarrollen, ¿verdad? Artísticamente, emocionalmente, autoestima, en desempeño desde los 3 4 años de edad, en matemática, prepararles para que les asuste menos el tema de las matemáticas y tengan predisposición para carreras de STEM, ¿verdad? STEAM. Ujú. Eh, y para mí eso ya es una satisfacción enorme saber que puedo impactar no solamente en unos cuantos en Costa Rica, sino que eso puede ser a nivel mundial. Entonces, Bueno, eso le gana más, querer tener esa satisfacción le gana más al miedo de pensar en grande. creo que acabas de dar varias ideas que ahí están rebotando en mi cabeza, donde me dice, mira, Costa Rica o Latinoamérica en muchos de los casos tienen todas las posibilidades, todos los recursos para ser un país de primer mundo, ¿verdad? Solo hay que creérnosla, Sí, ¿verdad? Y aprovechar la disrupción tecnológica, porque hoy en día la conectividad, bueno, la pandemia nos dijo, mira, aquí tienen las herramientas, eliminemos fronteras. Nada más hay que trabajar en eso y ser constante y seguir trabajando día a día para conquistar estos grandes mercados que son los exteriores. Creo que es lo que deberíamos ir a tocar las puertas ahora sí al gobierno actual, a las diferentes instituciones y decirle, ya es momento de eso. agilizar estos trámites para que todos salgamos de este bache tercermundista, ¿verdad? Que, Uh-huh, uh-huh. para emprender y hacernos Claro. notar, porque talento hay de sobra. Talento hay accesibilidad suficiente. A ver, yo sé por ejemplo, como yo trabajo dentro de la Asociación de Emprendedores de Costa Rica, Ajá. nosotros interactuamos con las otras asociaciones. Por ejemplo, en Nicaragua ni siquiera han podido fundar una asociación de emprendedores, no les has permitido siquiera, ¿verdad? Okay. Entonces, en otros países de Centroamérica también ¿verdad? Vamos adelante, pero nos falta mucho. Costa Rica tiene una ventaja que tiene muy buenas universidades públicas. La academia tiene que ponerse las pilas para formar más emprendimientos, más personas en innovación, que no le tengan miedo a la innovación y a la disrupción, que universidades que se presten para
que experimenten sus estudiantes, para que hagan más investigación y no solamente formar personas que vayan a tener un trabajo, empleados, ¿verdad? Las universidades tienen que cambiar esa mentalidad. Yo misma he estado como jurado en diferentes y conferencias dentro de universidades públicas también, en la UCR, la Universidad Nacional, y por lo mismo, ¿verdad? Para fomentar que Costa Rica tiene que ser un caldo de cultivo más grande para startups y emprendimientos. ¿Por qué? Porque los emprendimientos están naciendo y están surgiendo. Y como vos decís, aquí somos Randy y Ana y una comunidad grande que estamos empujando para arriba. Entonces yo le digo a la gente, universidades, gobierno, trámites, tomadores de decisiones, pónganse las pilas porque nosotros vamos a seguir empujando para arriba porque queremos. Entonces, pónganle. Y eso es lo que también hacemos en la Asociación de Emprendedores de Costa Rica, desarrollar proyectos para ayudar a que maduren más rápido, ¿verdad? Como ya están súper maduros otros ecosistemas de emprendimiento, por ejemplo, en México, que también ya estuvimos analizando el ecosistema en Berlín. Entonces, Chile. Sí, exacto. Bueno. Chile, estuve en Chile también allá. Y sí, totalmente, ¿verdad? Son caldos de cultivo, ¿verdad? Exquisitos, súper ricos para que crezcan y florezcan emprendimientos rápido, para que no haya tanta deserción, para que nosotros los emprendedores no nos desmotivemos en el camino, ¿verdad? Para que más bien no nos cueste tanto, más bien vamos adelante, te empujo para arriba. Eso es lo que necesitamos más en Costa Rica. Y al menos mientras eso sucede, nosotros estamos empujando, nos ayudamos y eso ayuda a que se muevan ciertos engranajes para que entonces el ecosistema también se mueva y vaya hacia arriba. Sí, o sea, digamos, en Berlín una startup en un año está lista para levantar capital de 30,000, 50,000 dólares, ¿verdad? Euros, en un año. Y le dan beca al emprendedor, ¿verdad? Alimento, comida, dónde vivir, una parte, le subvencionan un poco del alquiler de apartamento, para que esta persona se enfoque en emprender, saque esa startup, porque el gobierno ya sabe y llegó a la conclusión de que esta persona va a generar mucho empleo y mucho bienestar económico. Entonces invierten en 1, 2, 3, en montones de emprendedores, porque saben que en 1 año o en 2 años van a tener. Y el gobierno sabe que también aprendiendo de cómo van a incubar mejores emprendedores en el futuro. Entonces ellos también van a mejorar su sistema de cómo mejorar que otros emprendan mejor y más rápido. Entonces mejor y más bienestar van a tener. O sea, eso el gobierno ya lo tiene, ya lo supo desde hace muchos años y lo pone en práctica, por ejemplo, en Alemania. Aquí en Costa Rica, las trabas es no porque esto, no porque aquello, ¿verdad? Entonces, lamentable. Y tenemos un ejemplo de un país pequeño. Yo me leí un libro que se llama The Startup Nation, ¿verdad? Que es de Israel, que es un país que cambió la mentalidad y ahora es un ejemplo mundial de cómo salen startups y las tiran para arriba, ¿verdad? Claro. Entonces, que tenemos que pensar en eso. Y el dato más relevante, digamos, del caso de este país es que se dio el boom solo y cuando el gobierno ejecutó leyes rotundas y contundentes para levantar startups. Así. O sea, el gobierno dijo, aquí vamos a hacer todo un paquete enorme de muchas leyes rotundas y solamente con eso, y está muy documentado, ¿verdad? Que entonces todo eso ayudó a que el sector privado, sector público, población, etcétera, o sea, mediante todo este paquete grande de leyes que instauró el gobierno, con eso se agilizaron todo el país en potenciar las startups. Entonces, ahí está súper más que demostrado que el gobierno es el que tiene que apoyar en relación con el sector privado. Es lo que nos hace falta. O sea, tenemos potencial, tenemos material humano, hay muchas ideas muy buenas, ¿verdad? En caso ejemplo, una, la tuya, que va muy bien, pero ocupamos más apoyo del gobierno. Ana, ya para no quitarte mucho tiempo, porque sé que tienes muchísimas cosas que hacer, ¿verdad? Hablemos un poquito, ya para ir cerrando, de
la academia, ¿verdad? De Analytic. ¿Cómo, dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos acceder? ¿Ya tienes clases en línea? ¿Y para dónde van? Ok, bueno, ¿para dónde vamos? A ver, vamos a Marte, o sea, Conquistar el mundo. a conquistar más mundos. O sea, como te digo, la aspiración siempre tiene que ser máxima. Si al final el planeta Tierra migra a Marte vamos. Entonces, en realidad no hay que tenerle miedo. Por eso te digo, pensar así tan grande no hay que tenerle miedo. Igual vas a llegar más allá de lo que estás hoy. Si no llego a Marte o al mundo, igual voy a estar más adelante de lo que estuve hace un mes o 3 meses. Hay que apuntarle a la luna para llegar al cielo. Es así, sí. Yo sé que suena como muy romántico y muy trillado, pero es cierto. Es necesario y al menos a nosotros nos impulsa el propósito noble, ¿verdad? Que es de verdad a darle esta riqueza y esta herramienta necesaria a la población infantil que en este momento no la hay. Hay, pero con métodos muy arcaicos y crueles, ¿verdad? En ciertos, en otras latitudes del planeta, ¿verdad? Donde se le enseñan a los niños a tocar a los 4 años, a los 5 años de edad, pero con otros métodos arcaicos que no son sanos, ¿verdad? Este sí es un método y un sistema sano, es una academia. Entonces, me imagino cuando dices eso, el profesor con la regla, ¿verdad? Y si no toca mal, le pegan las manos. Total, y así es crueldad. O sea, te digo y te puedo documentar, te puedo dar todos los documentos, estudios, links, que así se da en muchos países aún. Es un gremio todavía bastante retrógrado en algunos aspectos. Ha faltado innovación, por eso te decía, en el gremio. Cuando lo identificamos y decidimos hacer algo al respecto, entonces ahí fue por donde nos vimos. Pero, como te digo, el propósito, el querer solucionar, dar una solución a una problemática es lo que nos mueve, ¿verdad? Ahora, ¿vamos a ser millonarios o no? ¿Vamos a alcanzar 50 países o 3 países? No lo sabemos. Hacia allá vamos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Nosotros apuntamos a nivel mundial. Esa es. Entonces, nosotros estamos preparando todo, manuales operativos, todos los libros, son libros físicos, herramientas digitales también, preparación de los profesores, profesoras, todo para hacerlo como, franquicia o licenciamiento, para hacerlo a nivel internacional. Entonces, dejar huella. Exacto, y que lo adopten otros países como un sistema al sistema que tengan en sus países, porque ya eso también lo hemos mapeado. Claro. Entonces, que sea un sistema que puedan adquirir y que se van a dar cuenta que es un respiro, un oasis a lo que hay del sistema tradicional, que va a permitirle a los niños de 4 años a leer partituras, ¿verdad? En este momento los niños no leen partituras, a los 4, 5, 6, 7 años tampoco. Memorizan canciones. Hacen estimulación musical o usan colorcitos, digamos en el teclado o apps que tienen colores, entonces repites tocando mediante colores, ¿verdad? O repetición, a puro oído y repetición. Pero la persona, el estudiante de 4 años, no, si usa estos, no está leyendo, interpretando y decodificando los símbolos de una partitura. Eso es lo que nosotros sí logramos, ¿verdad? Que un estudiante, sin ninguna facilitación de aquellas, sino que solamente con el cerebro, por eso se llama Analytical Music, porque realmente el estudiante analiza cada símbolo que hay en una partitura, la decodifica para tocar ahí mismo. Entonces eso le prepara mentalmente, le desarrolla, ¿verdad? Increíblemente, y a los 6 años está tocando como un niño de 10 años. Entonces, por eso es que esa es la idea, llevarlo a esta internacionalización, que sea como un sistema que más bien los otros países que tengan sistema, pues tienen el sistema tradicional, adopten este sistema. Si una persona está interesada, yo por ejemplo vivo en Toboso de Cartago, ¿verdad? Largo, me vine a esconder porque estaba cansado de la ciudad. Y ahora tenemos internet de fibra, que eso me pone muy alegre, ¿verdad? Sí. Entonces, si una persona vive largo, pero quisiera recibir clases, está disponible la clase virtual.
Claro, Como les totalmente. mencioné, este es el modelo Tenemos 3 del modalidades. Lean Canvas, domicilio, y para su creador fue presencial, Ash Maurey. Se basó en el trabajo de Steve Blank con un y, libro que se llama The Four Steps of y virtual, Epiphany, que son y es una aportación de Rob sincrónicas, Finstock ¿verdad? de Se le Startup envía el Toolkits. material Como ustedes lo pueden ver, el modelo por Lean Canvas correos es de una Costa Rica, metodología por que funciona en la mensajería, metodología por Canvas y la mensajero, metodología de Lean Startup. por algún Es una medio, herramienta que permite porque confeccionar hay modelos de libros negocios físicos, para los niños startups. Así pequeños que ahí lo necesitan tienen. libros físicos. Y les voy a dejar el link aquí abajo para que lo puedan descargar De y lo papel, puedan utilizar. ¿verdad? Me parece que es justo y necesario Y seguir entonces los consejos hay que nos mucho, dio el nuestro niño tiene amigo que hacer Fabricio muchas cosas, tiene que a con veces la evaluación reportar, hacer constante cosas. que tenemos que hacer para Entonces este sí, modelo. Ahí están los 9 pasos que pero ustedes también hay tienen que para seguir. adultos Y hay no clases queda más que, virtuales. como El niño siempre, al final desearles nosotros le buenos damos una días, buenas tardes, pequeña buenas noches. inducción No se y el olviden niño seguirnos termina en redes sociales. apropiándose Por favor, de comenten. cómo hacer Si sus ustedes clases comentan el video, nos ayuda a solito, crecer. sin la Y ayuda de de igual un forma, sus adulto, comentarios ¿verdad? y Solito. preguntas van a ser bienvenidas. Sabe cómo hacer la página, hacer esto, tocar aquí, allá. Entonces se mantiene la parte humana, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se acortan distancias, se estimula la disciplina porque ellos mismos quieren seguir. La deserción nuestra es más bien la fidelización de nuestros clientes aproximadamente es de 4 o 5 años, ¿verdad? Un cliente se queda con nosotros al promedio de eso. Tenemos hoy en día gente que tiene 8 años de estar con nosotros. Wow. Entonces más bien estamos llenos, porque más bien siempre entran, pero no se va nadie, entonces entran. Porque las personas, las mamás, se dan cuenta que realmente les es muy útil, que están realmente invirtiendo en educación, ¿verdad? Están pagando por educación y eso es lo que reciben. El niño sale educado, sale con educación, versus otros sistemas, ¿verdad? Que lo que hacen es nada más jugar, hacer música, pero no tienen educación, no tienen formación, no se forman, ¿verdad? Solamente pasan un rato entretenido, pero no se forman, no hay educación en sí misma. Nosotros sí damos educación. Entonces, y eso se logra por Zoom, ¿verdad? Algo tan sencillo. Bien, Ana, para cerrar, bueno, agradecerte por el tiempo, por esta oportunidad, por enseñarnos, ¿verdad? Motivarnos. Yo creo que los capítulos que hemos tenido todos nos han sembrado una semillita para decir, vamos, sigamos adelante. Hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas positivas y tienes una comunidad muy grande que te va a ayudar a salir adelante con tu emprendimiento, tus startups, no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel de Latinoamérica. Quisiera pedirte 3 recomendaciones, un libro, algo que tú quieras y después un consejo. Entonces, con esos 3 aspectos cerramos el podcast del día de hoy. Bueno, a ver, un libro. Hace rato no leo libros. Okay. Pero sí te soy honesta, me encanta escuchar podcasts y documentales, la verdad. Me gusta mucho aprender. Entonces, cualquier cosa, yo creo que el formato dependerá de la gente, de la persona. Puede ser un audiolibro. Es que a mí, digamos, por mi vida ajetreada, sentarme a leer un libro me quita mucho tiempo. Entonces, mientras yo voy a hacer mandados al banco o qué sé yo, cosas, estoy escuchando un podcast o un audiolibro, ¿me entiendes? Entonces, al fin y al cabo, lo más importante es nutrirse con contenido valioso que me ayude a donde voy, ¿verdad? No voy a estar viendo memes ni cositas. O sea, digamos, como eso yo me autodiscipliné a decir, no voy a perder el tiempo viendo videos de gatitos, aunque son lindos, pero voy a invertir cada minuto de mi vida en algo de valor, ¿verdad? Sí. Entonces, desde podcast de negocio, de emprendimiento, de innovación, estoy planchando, a veces estoy planchando cosas en la casa, ¿verdad? Porque yo no tengo empleada doméstica, yo tengo que hacer todo, y en lugar de ver la telenovela, yo veo podcast o un documental. Documentales, me encanta. Entonces, eso. Entonces, como consejo, eso, yo digo a la gente, busquen cada minuto. Es una oportunidad de la vida para crecer y nutrirse y educarse. Igual, cursos, talleres, siempre voy también presenciales, conferencias, todo. Eso para empezar, me encanta aprender. Y un consejo, este consejo sí lo doy siempre y se lo digo y porque lo experimenté, lo concluí yo, estoy segura que debe existir alguna documentación que respalde lo que yo concluí, pero digamos, con tanto, yo tengo 20 años de ser emprendedora, pero ya me considero como fundadora de startup reciente, hace 3 años, digamos, en ese sentido, porque ya
decidimos trabajar solo en ello, no solo emprender por emprender, sino trabajar en ello. Entonces, con tanto tiempo de estar, 20 años de estar en esto, concluí que cuando se tiene pensamientos de derrota o de querer desistir en algo, o querer renunciar, ¿verdad? Siempre van a llegar en 3 momentos. Entonces, yo me di cuenta, yo misma me daba, uy, qué raro, ¿por qué quiero dejar tirado esto? ¿Por qué? Entonces me di cuenta y conforme fui identificando, me di cuenta que solamente eran en estos 3 momentos. Ajá. 1, estaba bajo mucha presión o mucho estrés. Muy bien. O sea, de cualquier tipo, ¿no? De que, no sé, tengo mucho trabajo, tengo la universidad, tengo muchos cursos, tengo, ¿verdad? Muchas deudas, o qué sé yo, ¿verdad? Como mucho estrés, mucha presión familiar, presión de cosas. 2, cuando estoy muy cansado, muy cansada, o sea, de verdad, físicamente. Cuando ya no doy. Cuando tuve 2 semanas de dormir mal, de que ya no doy, estoy cansada, he hecho mucho esfuerzo extra, ¿verdad? Cuando se está excesivamente cansado, es cuando tengo estos pensamientos, ya no quiero seguir, ya no, ¿verdad? Y por último, cuando estoy enfermo o enferma, ¿sí? Estoy con gripe, estoy con una dolencia, con un padecimiento. Entonces, cuando me di cuenta que yo tenía pensamientos de renuncia, era solo en estos 3 momentos. Entonces, yo misma me autoterapeo, me auto sugestiona. Digo, ya, quiero renunciar, pero ya sé, Ana, es porque estás cansada. Entonces, ¿verdad? Yo misma, porque ¿cuál de las 3? Momento de descansar. Exacto, entonces hago eso, resuelvo, me espero, y si tengo que esperarme una semana hasta que de salud esté bien, entonces retomo, pero no tomo una decisión drástica de decir, ya no quiero más, ya no quiero seguir. Qué bueno eso. Me contengo. Ajá, entonces me contengo, no tomo decisiones drásticas y sigo, ¿verdad? Resuelvo el cansancio, resuelvo la problemática de presión en la que estoy, y eso me ha costado hasta años a veces, porque he pasado por cosas muy, muy feas, muy graves de violencia de género, y entonces eso me ha quitado a veces hasta 2 años de productividad. Entonces, por eso te digo, ya yo sé, ya identifiqué que a veces hay situaciones de estrés muy, muy serias, sí, exacto. y serias, muy, muy pesadas, que entonces digo, no, y así. Entonces, en esos 3 momentos no voy a renunciar. Si mi propósito lo quiero llevar a cabo y si estoy comprometido en ese gran propósito. Al menos, eso sí, yo sí estoy muy segura que sí lo queremos lograr. Y entonces hemos ido avanzando. Igual, una startup necesita constancia. Entonces, cualquier emprendimiento necesita constancia. Compromiso y constancia. Y ese compromiso y constancia van a estar ahí, pero yo soy la persona encargada de quitar ese compromiso o de quitar esa constancia. Entonces, ¿cómo hago para sostener ese compromiso, esa constancia, verdad? Enfocándome solo en ello, no enfocándome en otras cosas. Focus. Y, como te digo, si tengo pensamientos de querer renunciar, identifico, una pausa. Me contengo y digo, no voy. Porque mentiras, cuando me entraron 10 clientes, cuando ganamos la competencia de negocios, mentiras. La euforia era mucha que no pensaba en eso nunca. Aquí voy a renunciar, ¿verdad? Sí. Ganamos este premio, voy a renunciar. No, mentiras, no es ahí cuando voy a tener, ¿verdad? Entonces, la constancia te va a llevar a pequeños triunfos y esos triunfos a esa motivación. Entonces, no tiremos por la borda un camino que puede ser muy placentero cuando hay estas 3 situaciones. Me aguanto un poquito, respiro, resuelvo ¿verdad? El estrés, el cansancio, lo otro, y después sigo. Ese es el consejo puntual. Buenísimo, ¿no? Ese cierre fue espectacular y yo creo que la invitación a todos es, escuchen el podcast hasta el final porque se van a dejar una enseñanza que vale la pena. Así que gracias, Ana, por tu tiempo, gracias y muchos éxitos, que todo salga bien en esa proyección a nivel mundial y estoy seguro que lo van a lograr. Gracias. También voy a estar muy contento en un futuro cuando yo la vea así en lo más alto y diga, mira, yo la entrevisté en digital, eso va a ser muy bueno para mí. Gracias, qué lindo, gracias, qué bonitas palabras. Y rodéense siempre de gente
que tengan las mismas aspiraciones que ustedes, porque eso es otra cosa que también me topé. Este es un último consejo, perdón. Hay gente que te va a minar o te va a aconsejar desde sus miedos, desde sus preocupaciones, aunque te quieran mucho, ¿verdad? Porque puede ser algo incluso hasta un familiar, ¿no? Ay, no, ten cuidado, no emprendas, qué riesgoso, que aquello, que el otro, ¿verdad? Mejor no hagas esto mismo. Entonces, lo hacen desde sus miedos y entendible tal vez, ¿verdad? Pero mi consejo es rodéense y escuchen consejos de los que ya estamos viviendo estas cosas, ¿verdad? Entonces, para que encaminen y puedan tomar decisiones correctamente hacia donde quieren y saben que quieren ir, ¿verdad? Entonces, y adelante, Randy, aquí estamos para ayudarnos, ¿verdad? Aquí estamos todos para apoyarnos, lo que cuenten conmigo para lo que necesiten, por supuesto, siempre, siempre, siempre. Gracias, Ana. Yo me despido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero se me olvidó algo. La página web, yo la tenía acá, voy a decir el link, bueno, igual lo vamos a compartir al final, pero en las redes sociales, si quieres compartirla, se llama analyticalmusic.com, ahí la pueden encontrar, ahí está el acceso a todas las redes sociales, pero si hay alguna que digas, mira, vaya, búsquenme acá, ahí los podemos contactar. Todo, están todos, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, buenísimo. Todas, y la web Analytical Music. Gracias, muy bien, Ana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos en otro episodio de T Digital. Gracias. Cerramos este podcast invitándolos a seguir el sitio web o ir a visitar el sitio web que es analyticalmusic.com. También en las redes sociales de ellos aparecen en Instagram como analytical.music. En su canal de YouTube es Analytical Music y en Facebook también aparecen como Analytical Music. No puedo dejar de invitarlos también a seguirme en las redes sociales como Randy Valverde V en Instagram y como Randy Valverde en Twitter. Recuerden que cualquier consulta, sugerencia o ayuda siempre va a ser bienvenida. Como siempre, muchas gracias. El consejo final creo que hay que repetirlo una y otra vez. Así que no se olviden de darle vuelta, comentar y dejar sus comentarios si les gustó el podcast. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.